En estos días, la pastora ha estado hablando sobre aceleramiento. Es más, estamos orando, ¿cierto? Todos estos 7 días. Empezamos anoche. Ella estuvo compartiéndonos el viernes en el servicio sobre aceleramiento. Y yo quiero también en esta mañana, de parte del Señor, compartir con ustedes este tema. Y para eso, uno de los versículos que más me llama la atención está en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13. Aquí le voy a leer Amós 9, 13, pero lo voy a leer en mi Biblia, la Biblia Reina Valera 2020, la versión 2020, un poco diferente a la 1960. Dice, de verdad que vienen días, dice el Señor, que cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. Amén y amén. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Porque sé que estás aquí, Señor. Porque sé que en esta mañana te estás moviendo en medio de tu pueblo, en medio de esta congregación. Te pido, Espíritu Santo, ahora que tomes el control. Que no sean mis sentidos carnales, que no sea mi alma, que no sean mis pensamientos, mis ideas, Señor, sino que seas tú quien nos esté hablando, quien nos esté compartiendo en esta mañana. Llévate todo espíritu de oposición, de incredulidad, todo aquello, Señor, que ha sido enviado para distraer a mis hermanos. Te pido, Señor, en esta hora, que todo espíritu, brujería, hechicería, toda malicia en los aires sea atada ahora en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra de las tinieblas en contra de lo que aquí se va a hacer ahora. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor, y la honra que solo tú mereces. Y este pueblo, Señor, te da un aplauso de bendición. Gracias, Señor. Como les decía a mis hermanos, estábamos hablando de aceleramiento. Y yo siento que el Señor aquí está tratando de hablarnos en ese sentido, ¿cierto? De que hay sueños que nosotros tenemos y que pensamos que nos va a llevar mucho tiempo alcanzarlos. Sí, a veces nos parece que las promesas de Dios o las promesas que Dios nos ha dado van a tardar una eternidad en llegar y no sabemos que si de pronto es de 2030, no sé. Hay gente aquí que le parece imposible alcanzar las metas ya. Hay gente, mis hermanos, que cree que va a tardar años para salir de esa deuda que tienes. Así es. Hay gente que cree que esa enfermedad va a demorar mucho. Va a tardar años en ser sanada. Le agradezco que me bajen el sonido que lo pongan en vibración. Quizá alguien está pensando que
le va a costar mucho tiempo conseguir un empleo porque ahora mismo ha tratado de hacerlo y no ha podido. Quizás algunos están soñando con un negocio y piensan que tardarán años para establecer ese negocio. Pero mis hermanos, tenemos que entender que Dios no se rige por nuestro calendario terrenal. Dios está en otro tiempo y Dios es poderoso para hacer que las cosas sucedan de una manera rápida, mi hermano, antes de que usted y yo lo esperemos. Así es, mi hermano. Y aquí yo estuve buscando y consultando mucho y había en Amós, capítulo 9, verso 13, hay una Biblia que viene en inglés, que es la Biblia del Mensaje. Y yo traduje esa parte de la Biblia. Bueno, yo no, entre yo y Google, lo tradujimos. Y ahí tienes una... Aquí. ¿No? ¿Cómo? Mira, arriba. La de arriba. Esa. Claro. No sé si se ve ahí, como que quedó muy... Biblia del Mensaje, Amós 9:13. Mire lo que dice. Sí, de hecho, ya no falta mucho. Todo va a suceder tan rápido que te marearás. Una cosa tras otra, que no podrás seguirle el ritmo. Todo sucederá con rapidez. Y donde quiera que mires, bendiciones. Bendiciones como el vino que se derrama de las montañas y las colinas. Haré que todo vuelva a estar bien para mi pueblo. Amén. Esa es la traducción de la Biblia, el Mensaje. Está en inglés, no está en español. No hay traducción todavía en español. Yo siempre les he compartido a ustedes, ¿cierto?, que debemos de ser pacientes, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Pero también la Biblia nos habla de que habrá temporadas, tiempos en nuestra vida en que Dios hará una obra rápida en nosotros. Amén. Por eso dice allí la Biblia del Mensaje, dice, sucederán las cosas tan rápido que nuestra cabeza se mareará, que nuestra cabeza dará vueltas. Y yo tengo un testimonio de hace un tiempo. Fue como de la época cuando ya estábamos saliendo de la pandemia. Alguien aquí nos llamó desesperado. Esa persona es muy amiga de nosotros, trabajó con nosotros mucho tiempo. Algunos aquí de pronto la conocen, pero no quiero decir nombre ni nada. Esa persona nos llamó desesperada porque tenía una yerna, creo que era, ¿sí?, grave en el hospital. Y no la habían podido atender. Usted sabe cómo es el servicio médico aquí en los hospitales. Esta era una joven madre. La muchacha estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo. Y un día antes de ir al control, dice que comenzó a manchar. Ella esperó hasta el día siguiente y fue al CAMU, porque allí es donde le estaban haciendo los controles. Y el médico, con la ecografía, vio que el corazón del niño estaba
parado, no latía. Se dio cuenta que el niño estaba muerto dentro del vientre de la mamá. Entonces, a esas horas, a esa muchacha la trasladaron del CAMU al hospital. Y cuando ella llega al hospital, no la atienden. Dura un día entero en el hospital sin recibir atención médica de ninguna clase. El hospital estaba abarrotado, había problemas, estaba saliendo apenas del COVID, había mucho temor, muchas cosas. Y esa muchacha ni siquiera había comido. Duró todo casi 24 horas sin comer. Porque entre otras cosas no le permitían comer porque iban a hacerle una radiografía y unos legrados y unas cosas. No le permitían, pero no la atendían. Y ya había 24 horas y los familiares de ella estaban desesperados. Entonces nos llaman a nosotros para ver si nosotros teníamos alguna palanca allí en el hospital que pudiera influir para que la atendieran rápidamente, prontamente. Pues la joven estaba muy mal. Había perdido mucha sangre, sin comer todo el día. Y además tenía el bebecito muerto dentro de ella. Imagínense la situación. Y yo me acuerdo que Mónica le dijo que ella conocía a alguien que podía hacer que la atendieran rápidamente. Porque esa persona, dice la Biblia, que siempre responde cuando clamamos. Amén. Entonces, nosotros empezamos a orar. Ella empezó a orar con esa persona por el celular. Comenzamos a orar. Y después que oramos, para que el Señor acelerara las cosas, para que la pudieran atender, yo recuerdo que Mónica se acuerda de que conocemos varias personas en el hospital que nos podían ayudar o que podían ayudar a esa muchacha. Entonces llamamos a uno de los médicos, me acuerdo yo, médico que estaba de jefe en ese tiempo y que ya no está. Y él nos dijo que no nos preocupáramos, que él iba a personarse de ese caso. Pero yo me imagino que entre tanto embolate al hombre se le olvidó. Se le olvidó. Total que cuando se acuerda y va a averiguar por la muchacha, ya la habían atendido, ya le habían dado droga, ya le habían dado alimento. Ya, y lo más impresionante de todo es que ella estaba en el cuarto lugar. O sea, para entrar a la sala de cirugía. Había 3 casos por encima de ella que tenían que ir a cirugía primero. O sea que prácticamente iba a perder casi el día ese hasta el otro día que la podían. Mire, tanto fue ese aceleramiento de Dios y esa misericordia que la muchacha que estaba de cuarta la pusieron de primera. Y la metieron enseguida a la sala de cirugía y le hicieron el procedimiento. Un procedimiento fue rápido, nos dijo el doctor, sin dolor, y todo salió bien y sin complicaciones. Y dice que no le iban a dar de alta ese día porque ella había perdido mucha sangre y querían dejarla en observación si habría alguna hemorragia o algo por 24 horas. Y yo me di cuenta de algo, mi hermano, que solo después que oramos y clamamos a Dios, el Señor se movió e hizo un milagro. Todas las cosas estaban detenidas ahí en ese hospital. Pero cuando comenzamos a clamar al cielo, se aceleraron de una forma sobrenatural. Y la persona humana, digámoslo así, que también habíamos acudido para que ayudara, no tuvo que hacer nada. Todo lo hizo
Dios. Todo lo hizo Dios. Nos llamaron familiares, nos dieron las gracias, pero primero las gracias son para el Señor. Hermanos, nosotros no hacemos nada. Es Dios el que hace todo. La muchacha, gracias a Dios, ya está bien. Y eso sucedió, mi hermano. Por eso llego a esta parte del libro de Amos. Las cosas, cuando dice que las cosas van a suceder tan rápido que tu cabeza va a dar vueltas. Te vas a marear. Dios es un Dios de aceleración. Él es paciente y misericordioso, dice la palabra, pero también es un Dios que apresura todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden creer en esta mañana que Dios puede acelerar tu caso? Amén. Dios puede acelerar. Dios puede acelerar tus sueños. Dios puede acelerar tus promesas. Cosas que parece que durarán mucho tiempo. Dios puede hacer que se cumplan ya. De un momento a otro empiecen a suceder. Dineros, por ejemplo, que estaban retenidos durante mucho tiempo, se pueden soltar en cualquier momento. Amén. Y alguien dirá, no sé. Alguien podrá decir, pastor, yo no sabía, yo pensé que me iba a demorar toda una vida pagando esta deuda y ya la tengo pagada. No me imaginé que sería tan rápido que yo me iba a sanar. No me imaginé que mi situación cambiaría tan rápidamente de un momento a otro. Mis hermanos, Dios quiere hacer cosas en nuestra vida para sorprendernos. Y Él en esta semana nos está hablando de eso. Desde el viernes, desde el jueves hemos estado experimentando un tiempo de aceleramiento. Pastor, de pronto eso le pasa a usted solamente. Pero eso es para usted de pronto, pero a mí no me sucederá. No, mi hermano. No te va a suceder mientras tú tengas esa actitud negativa, mi hermano. Acuérdate de la conquista de Jericó. Cuando Dios le dice al pueblo, ¿cierto?, que dé vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Pero que se queden callados, que no digan nada. Porque Dios sabía que si dejaba hablar a esa gente, muchos comenzarían a quejarse, otros comenzarían a murmurar y otros comenzarían a hablar negativamente. Y todo el plan de Dios para la conquista de la tierra prometida hubiera fracasado. Así es, mi hermano. Por eso, si vamos a decir algo negativo, es mejor que usted y yo nos callemos la boca. Así es, mi hermano. Porque si tú te callas la boca, estoy seguro que cosas buenas van a suceder en tu vida. Los pensamientos negativos, las palabras negativas, la duda, la incredulidad, todas esas cosas que hacen anular tu bendición. Y no solo anulan tu bendición, atan las manos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Por eso dice Amos 9:13, de verdad que vienen días, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Amén. Lo que aquí el profeta está diciendo es que vendrá un tiempo en que mientras alguien esté arando, ya otro está sembrando la semilla y ya está creciendo la semilla, y cuando quieran ver ya la cosecha ha brotado abundantemente e inmediatamente. Lo normal, cierto, es cuando alguien siembra una semilla, tiene que esperar. Si es maíz, pues puede esperar 3 meses, 4 meses. Si es arracacha, le toca esperar el año entero. Dependiendo de la semilla, ¿cierto? Tú tienes que esperar.
para ver el fruto de tu siembra. Pero Amós dice, y te lo voy a leer, el día viene cuando esto sucederá simultáneamente. Tan pronto usted siembre la semilla, la cosecha empezará a surgir en tu vida. Esto no es lo normal. Esto no es normal. Lo que pasa es que Dios acelera las cosas. La Biblia dice que cuando Israel y José fueron a conquistar a Jericó, les estaba hablando, Dios le dio un plan. Y si ellos obedecían ese plan, Dios les iba a entregar la ciudad. Y el plan de Dios consistía, ¿cierto?, en que todos los días se levantaban. Y primero salía el ejército. Después salían los sacerdotes en fila, en una procesión. Y ellos llevaban 7 trompetas. Después de los sacerdotes, venían otros sacerdotes con el arca. Y mucho espacio atrás venía todo el pueblo. Ellos salían en esa procesión. Daban una vuelta alrededor de la ciudad. Y esa vuelta les tomaba todo el día hasta la tarde. Y así lo hicieron durante 7 días seguidos. Pero la Biblia dice que el 7º día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y luego sonaron las trompetas, gritaron, y entonces los muros de Jericó se derrumbaron y ellos pudieron conquistar la ciudad. Entonces lo que me llama la atención aquí es que ellos primero demoraban un día entero en dar una vuelta. Pero el día 7º, ¿cierto?, que es un día preciso, que es un día especial en el calendario de Dios, el día 7º todo se aceleró. Ese día pudieron dar 7 vueltas y luego, ¿cierto?, conquistar la ciudad. Y el día no se había acabado todavía. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo hicieron? Mis hermanos, la única respuesta posible es que Dios aceleró los tiempos. Amén. Cuando hay una manifestación de lo sobrenatural, así es, cuando hay una manifestación de lo sobrenatural, todas las cosas se aceleran. Recuerde que yo le he enseñado que el mundo espiritual va más rápido y más acelerado que nuestro plano físico. Dios aceleró todas las cosas en el día 7º y lo sobrenatural de Dios tomó el control e hizo que lo que parecía imposible, lo que humanamente no se podía hacer, ellos lo hicieran y los muros de Jericó cayeran. ¿A cuánto les gustaría experimentar ese 7º día? Te pregunto, ¿a cuánto les gustaría? Esto me llama y me da a entender a mí que el 7º día es un día de conquista. Que el 7º día de Dios es un día de aceleramiento. Es un día de aceleramiento de las promesas de Dios. Cuando el reino de Dios viene a nosotros, mi hermano, las cosas en nuestra vida, todo se acelera y se desata la bendición de Dios. Entiéndalo. Una evidencia de la manifestación del reino de Dios en tu vida es que todo se te acelera. Las bendiciones de Dios. Una evidencia de la manifestación del mundo espiritual, ¿cierto?, es que ocurre un aceleramiento. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia, porque cuando tú estás orando y tú llegas a un momento en que entras, ¿cierto?, en una etapa de la oración en que tú estás en el Espíritu, esa oración comienza a fluir muy rápido.
esa oración comienza a fluir de una manera acelerada y sin control. Estás orando en el Espíritu. Te voy a poner otro ejemplo, los sueños. Tú te acuestas y de pronto comienzas a soñar y comienzas a soñar tantas cosas y en tantos lugares y tantas situaciones y sueña y sueña y sueña y cuando te despiertas piensas que ya es de día y te das cuenta que apenas ha pasado una hora. Porque los tiempos y las situaciones en el mundo espiritual ocurren de una manera acelerada. Porque los sueños, no todas las veces, pero los sueños de Dios, ¿cierto? Los sueños que Dios nos da son manifestaciones espirituales. Aún los ataques del enemigo en los sueños son manifestaciones espirituales. Amén. Por eso, en el mundo espiritual, las cosas son diferentes a las del mundo físico. Claro, se lo voy a demostrar. En el mundo físico, para usted y para mí, es una sanidad. Pero en la esfera espiritual es un despojo. No sé si me habrá entendido. Es un despojo. ¿Por qué? Porque ese espíritu de enfermedad es despojado de todo lo que tiene, todo lo que se aferra a tu vida. Porque cuando oramos muchas veces por sanidad, ¿cierto? Ese espíritu de diabetes, ese espíritu de cáncer, ese espíritu de enfermedad tiene que huir de tu vida. Amén. Yo recuerdo, yo tuve una vez un problema hace mucho tiempo con una persona y yo no sabía que a esa persona le gustaba la brujería. Yo no sabía. Y un día recuerdo yo, eran como a las 3 de la mañana y estaba yo acostado. Y de pronto me despierto y yo veo que frente a mi cama así hay una presencia. Entonces, ¿yo qué hago? Yo dije, si continúo con los ojos abiertos, me puede entrar temor por lo que estoy viendo. Entonces lo que hice fue cerrar los ojos y comenzar a clamar a Dios. Ya. Y comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar. Y ese espíritu que estaba delante de mí, y eso fue una experiencia que yo tuve, ese espíritu que estaba delante de mí comenzó a acercarse. Y a medida que él se me acercaba, mi oración involuntariamente se iba acelerando. Entre más cerca esa presencia estaba de mí, la oración se me iba acelerando. Y yo sentí cuando ese espíritu trató de agarrarme y de tirarme fuera de la cama. Pero no pudo. No pudo. Pero yo experimenté no lo experimenté en el espíritu, lo experimenté así despierto, con mis ojos cerrados y orando en mi mente. Experimenté un aceleramiento. Así es, mi hermano. ¿Cómo? Y se fue. Luego, mire, antes de la caída del hombre, el tiempo estaba detenido. Dios creó y puso a Adán y Eva
allí en el huerto del Edén para que ellos vivieran eternamente. Entonces, en ese momento, Adán y Eva estaban viviendo en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es un eterno presente. Pero cuando el hombre pecó, cierto, las cosas cambiaron. Porque hubo dos cosas que irrumpieron entonces en ese momento. Una de ellas fue el temor. Porque el hombre se escondió de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo buscó, le dijo, Señor, es que estoy escondido porque tuve miedo. Y me escondí. Y el otro, y lo otro que entró fue el Cronos. Ya que inmediatamente cayó el pecado, el tiempo que estaba detenido se activó. Y la prueba de ello fue que luego de pecar, Adán y Eva comenzaron a envejecer. Por eso Dios los sacó del huerto, para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente. Así dice la palabra de Dios. Entonces, como dice Amos, Dios, mi hermano, se dedica a apresurar las cosas. Y si usted hoy se atreve a creer, entonces Dios acelerará su cosecha. Acelerará su sanidad. Acelerará ese negocio que estaba detenido. Amén. Y acelerará la multiplicación. Porque yo no quiero tener dos grupos de personas. Porque después de la pandemia pasó algo raro en esta iglesia. Y es que la iglesia se dividió en dos. Un grupo que son ustedes que asisten regularmente. Y los otros grupos asisten o un miércoles o un viernes al mes. O dos domingos al mes. Pero nunca está la iglesia al completo. Pero Dios va a acelerar las cosas. Las está acelerando ya, mi hermano. Mire, hablando de las bodas de Caná, la ceremonia había terminado, la fiesta comenzó. Se comenzó a repartir vino. Pero en medio de la fiesta el vino se acabó, ¿cierto? Se acabó el vino. Entonces el Señor Jesús que estaba ahí tomó unas, ¿cómo se llama eso? Unas cantimploras, unas tinajas, que era para el rito de purificación de los judíos, dice la palabra de Dios. Creo que era para que se lavaran las manos y los pies, no sé. Pero cogió el agua esa y dice que cuando tomó el agua esa, le dijo a los que estaban ahí sirviendo, llévenle una muestra a la maestresala. Maestresala la probó y le dijo al novio, lo llamó y le llamó la atención, le dijo, hazme el favor, normalmente el mejor vino se consume al principio, porque la gente todavía está en sus cabales, lo puede degustar, lo puede apreciar. Ya cuando la fiesta está entrada, pues ya tú puedes ir a dar al de uno y comprar el vino ese barato que vale 15,000 pesos y repartirlo. Ya. Pero tú has hecho lo contrario. Guardaste el mejor vino para el final. Ahora, hacer un vino es un proceso largo, ¿cierto? Porque tú tienes que primero sembrar. Y yo te lo digo porque mi abuelo tenía cultivos de vino en España. Y yo veía cómo él sembraba unas estacas y mientras salía yo digo, uy, ¿cuándo saldrá la uva aquí, Dios mío? Yo esperando que saliera rápido para saltarle los cultivos. Ya.
Entonces, mientras se siembra, son como unas estaquitas, que mete. Y mientras eso se pega y se prende y sale las hojas y sale los racimos de uva, ¿cierto? Pasa mucho tiempo. Un vino normal de esos que venden por ahí de 15, 17, el vino más barato ahora mismo vale 17,000 pesos. La botella de vino. Nosotros lo mezclamos con agua, con uva, con azúcar, cosas, y creamos, bueno, ya eso es otra cosa. Dura 3 o 4 años. Un vino corriente. Ahora, un vino de mejor calidad. Mientras se siembra, sale, la cosechan, entra a los toneles, porque eso cogen el vino después que lo machacan y lo meten en unos toneles y debajo tierra, unas bodegas. No crea que las bodegas, bueno, las bodegas que tenía mi abuelo no eran afuera, así unas casas, eran unas bodegas bajo tierra. Y ahí guardaban los toneles de madera con el vino. Y para que un vino fuera de excelente calidad, a veces tardaba de 20 a 30 años, mi hermano. Amén. 20 a 30 años para hacer el mejor vino. Y el Señor Jesucristo lo hizo en un instante. Amén. Entonces, mi hermano, no se sienta frustrado por ese dinero que no llega, que está retenido. Y a veces uno cree que es el diablo que lo tiene retenido. No, es Dios que lo tiene retenido. Pero ¿sabe una cosa? Dios te está hablando en esta mañana y te está diciendo, así como yo apresuro las cosas para hacer el mejor vino, también puedo apresurar el proceso en tu vida. Amén. Quizás alguien aquí piensa que le va a tomar 20 años salir de esa deuda en que se metió. Pero lo bueno es que Dios sabe transformar el agua en vino en un instante. Amén. Y aunque usted no lo pueda creer, Él ya está obrando en su vida. ¿Cuántos lo creen? Quizá alguien piensa que ese problema que tiene va a durar muchos años ahí en el juzgado para solucionarse. Quizá alguien piensa que esa enfermedad que tiene va a demorar mucho tiempo para ver tú la mejoría. No te equivoques. Tienes una mala actitud. Más bien comienza a darle gracias a Dios, a agradecerlo, porque está acelerando las cosas, aunque tú sientas que no está acelerando las cosas. Amén. Gracias, Señor, porque ya estoy mejor. Gracias, Señor, porque rápidamente he mejorado. Gracias, Señor, porque todo va a estar bien. Gracias, Señor, porque ese fallo va a salir a mi favor y va a salir rápidamente. Gracias, Señor, porque ese empleo ya está. Aunque tenga varios meses tras de él. No importa. No creas que esa deuda te va a tomar mucho tiempo. El Señor te dice en esta mañana, para aquel que lo crea, vas a salir rápidamente de esa deuda. ¿Y qué tiene que hacer usted? Darle gracias a Dios, porque Él está cambiando el agua en vino. Amén. Quizás estás triste porque te has creado altas metas
y piensa que para llegar a esa meta, lo más probable es que te dure muchos años, ¿cierto? Pero yo vengo en esta mañana a decirte algo. Nunca descartes al Dios de la aceleración. Amén. Nunca lo descartes. Él puede impulsarte hacia adelante. Y yo te doy testimonio, porque yo estaba orando por una persona que estaba estancada, una persona que no ha podido avanzar, que daba un paso hacia adelante y dos para atrás. Y yo le dije, ¿sabe? El Señor me dice que lo que a muchos de tus amistades les costó años, a ti te costará meses. Que lo que a tus amistades, a tus colegas, les costó meses, a ti te costarán días. Y de pronto esa persona tuvo un aceleramiento. Tuvo un aceleramiento. Mire, mi hermano, que hasta esa persona se sorprendió. Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo tengo amistades, me decía pastor, yo tengo amistades que están ganando buen dinero, pero les ha costado años. Y yo entro ahora y ya estoy casi igual que ellos. Es Dios, es el Dios de la aceleración, le digo. Es el Dios de la aceleración. Y espera más. Porque el deseo de Dios, mi hermano, es que ustedes lleguen al cumplimiento de las promesas que el Dios le ha dado a ustedes. Amén. Que Dios le ha dado a ustedes. Aleluya. Por lo tanto, si Él tiene que acelerar las cosas, Él lo va a hacer. Amén. Ponte de pie en esta mañana. ¿Qué permite, mi hermano? El Señor acelera las cosas y los cantantes, pues, se les va a acelerar también todo. Mi hermano, la fe es lo que permite que Dios acelere cosas en tu vida. Pastor, ¿cómo así? Sí, yo ya te lo dije. Comienza agradeciendo a Dios, porque la respuesta que estaba esperando desde hace años ya viene en camino. Amén. Comienza desde ya a agradecerle a Dios. Y no solo eso, iglesia, a ustedes les toca vivir día a día, hora tras hora, en expectativa, meditando y esperando en las promesas que el Señor les ha dado a ustedes. Cuando tú haces eso, comienzas a acelerar los propósitos de Dios en tu vida. Amén. Entonces, por favor, dejen de hablar ya negativamente. Ese ojalá, yo tenía pegado ese ojalá. Ojalá que suceda esto, ojalá. Y el Señor a través de la pastora me lo ha quitado. Ya déjense de ese ojalá. Déjense de ese nunca saldré adelante. Nunca me aliviaré. Nunca podré pagar esa deuda. Nunca voy a conseguir un buen empleo. Déjense ya de hablar así. Vivir en desánimo y en incredulidad es poner freno a la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Eso es amarrarle las manos a Dios. Entonces, iglesia, en esta mañana, ¿por qué no haces que los propósitos, las bendiciones, las promesas que Dios te ha dado, los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, se aceleren? ¿Por qué no lo haces?
Vamos a hacer eso a partir de ahora, mi hermano. Vamos a estar orando toda esta semana, desde anoche hemos estado orando. Vamos a seguir orando. ¿A qué hora, pastora? A las 7 de la noche, por 7 días. Santo, santo. Salmo, estamos orando en el Salmo 70. Salmo 70. Amén. Te pregunto, ¿por qué no haces? Te vuelvo a preguntar, ¿por qué no haces que las cosas de Dios comiencen a acelerarse en tu vida? Dios lo quiere hacer. Y Dios nos está hablando todos estos días sobre este tema. Dios nos está llevando a experimentar un nuevo tiempo. Un tiempo de aceleramiento. Vamos a dejar el tiempo del estancamiento, en que las cosas de Dios sucedían de tiempo en tiempo y de lustro en lustro. No, mi hermano. Te voy a decir algo de parte de Dios. Dios quiere cambiar tu situación ahora. Dios quiere bendecirte hoy mismo. No es para mañana, es para hoy mismo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale la gloria a Dios en esta mañana. Dale la gloria a Dios.